El sonido de la puerta al abrirse fue lo más terrorífico que Rolf había oído jamás. Aunque ignoraba el principal propósito de aquella estancia, había visto suficiente como para saber que nada bueno le aguardaba si se dejaba capturar. Mandred seguía sacudiéndose, ansioso por examinar la gran mesa de carnicero, pero Rolf lo sujetó con fuerza por su desgastado collar de cuero. El agujero de la pared por el que había entrado en la cámara estaba demasiado lejos. No llegaría a tiempo. Rolf buscó un lugar donde esconderse. Había muchos rincones sombríos en la sala, pero ninguno le suscitó demasiada confianza. Consciente de que tan solo disponía de unos segundos, el cazarratas se agazapó tras la mesa de trabajo y le cerró el morro a Mandred con una mano. La puerta se abrió con un chirrido y Rolf se asomó por el borde de la mesa, pues a pesar del peligro sentía curiosidad por saber quién podía trabajar en un sitio como aquel. Las figuras encorvadas a las que había seguido entraron en la cámara, vestidas con largos hábitos encapuchados como los que solían vestir los novicios de la iglesia de Sigmar, aunque los de aquellos seres apestaban como si los hubieran tomado de cadáveres en descomposición. La figura más alta llevaba las manos entrelazadas sobre su pecho en el interior de las mangas del hábito, y sonaba como si unos dedos provistos de largas uñas o garras repiquetearan con impaciencia unos con otros. La otra figura cargaba con un fardo de tela atado con bramante que dejó caer sobre la ensangrentada madera de la mesa antes de volver junto a su amo con actitud sumisa. Los seres se comunicaron mediante chasquidos y chillidos, y Rolf elevó una silenciosa plegaria a Sigmar para que le protegiese de aquellos demonios. Despedían un hedor terrible, una mezcla de animales enfermos y residuos fecales estancados, y Mandred se retorció aún con más fuerza en sus brazos. La más alta sacó las manos de las mangas de su túnica, y el cazarratas vio que estaban envueltas en vendas mugrientas. Tenía los dedos enfundados en vainas de latón, aros chasqueantes y artilugios que giraban y zumbaban como las herramientas de un relojero. Una hoja muy fina, similar al escalpelo de un barbero cirujano, se extendió desde la punta de su dedo índice y cortó limpiamente el bramante que mantenía atado el fardo de tela. Rolf sintió que le subía la bilis a la garganta y ahogó un grito cuando de la tela cayó un brazo monstruosamente musculoso, que sin duda era demasiado grande para haber pertenecido a un ser humano. El brazo estaba cubierto de un pelaje áspero, y sus carnosos dedos acababan en garras incrustadas de mugre que parecían capaces de destripar a un buey. Había sido amputado con mucho esmero, y a la altura del hombro terminaba en un muñón del que sobresalía el extremo mondo y lirondo del hueso. La figura más alta se inclinó sobre el brazo, retrayendo la hoja de escalpelo y extendiendo de las puntas de otros dedos varios instrumentos chasqueantes similares a pinzas. Horrorizado, Rolf descuidó la presa sobre Mandred y el pequeño terrier consiguió zafarse de un salto. El cazarratas intentó agarrarlo, pero ya era demasiado tarde. Mandred salió corriendo de su escondite y se abalanzó hacia las criaturas, ladrando quedamente y chascando las mandíbulas. Rolf se puso en pie sin pensar, renunciando a su propia seguridad con tal de salvar su perro. Mandred atacó a la figura más próxima, la que había cargado con el brazo, y cerró sus pequeñas fauces en torno a su tobillo. La figura encapuchada dio un salto y profirió un grito de sorpresa. El repentino ataque la hizo girar sobre sí misma, y Rolf vio asomar un rabo por debajo de su túnica, una inmunda cola rosa, cubierta de cerdas peludas y segmentada como un gusano. La figura no paraba de dar vueltas intentando quitarse encima al feroz perro. En uno de los giros se le apartó la capucha y Rolf se detuvo en seco, como si le hubieran asestado un puñetazo en la boca del estómago. Su cabeza no era humana, era la cabeza de una repugnante rata, con un morro alargado y dientes podridos que se apretaban con fuerza sobre su mandíbula inferior a causa del dolor. Tenía ojos amarillos, enfermos, y un pelaje sarnoso y descolorido. Como todo cazarratas, Rolf había oído historias sobre los hombres rata que habitaban en las cloacas, pero nunca les había dado crédito. Normalmente
Se contaban esos cuentos para asustar a los novatos y echar unas risas tomando cervezas en la taberna del cadalso. Pero aquello era real, terriblemente real. Tuvo que apoyarse sobre la mesa para no caer. Las piernas le temblaban de la impresión y estuvo a punto de sucumbir al pánico que le causaban aquellas criaturas. Mandred mordió y arañó al ser rata, y la segunda figura levantó la mirada de su trabajo. Rolf vio que también había una alimaña debajo de su capucha. Llevaba puestas una especie de gafas protectoras con montura de latón que aumentaban de tamaño sus repulsivos ojos amarillos, y parecía más irritada que furiosa por la interrupción. La primera criatura se agachó y levantó a Mandred del suelo, desenvainando un puñal de larga hoja del cordón de su cintura. Rolf se sobrepuso a su parálisis cuando vio a su perro en peligro. Se llevó la mano a la empuñadura de su cuchillo, pero antes de desenvainarlo tuvo una mejor idea. El elaborado rifle largo aún seguía sobre la mesa de trabajo, entre el montón de papeles y cubos de hueso, así que Rolf lo recogió y se lo llevó al hombro como había visto hacer al sargento Mueller cuando presumía de su nuevo trabuco frente al cuartel de la guardia. Los dados de huesos cayeron al suelo, traqueteando sobre los húmedos ladrillos con un ruido extrañamente inquietante. El serrata chilló al oírlo. Suelta a mi perro o te mato de un disparo, dijo Rolf. Su voz sonó sorprendentemente tranquila, a pesar de que el corazón estaba a punto de salirse de su pecho. Nunca había utilizado un arma semejante y ni siquiera sabía si estaba cargada. ¿Estaría usándola correctamente? ¿Qué pasaría si apretaba el gatillo? No podía pensar en eso. Lo único que quería era recuperar a su perro y salir de allí con vida. Las criaturas lo observaron con curiosidad y Rolf creyó ver un brillo divertido en los ojos de la que llevaba las gafas. La otra sostenía a Mandred contra la mesa de carnicero, con el filo dentado de su cuchillo a escasos centímetros del pescuezo del animal. Rolf apuntó con el rifle al ser que sujetaba a Mandred. No sé si puedes entenderme, pero como no sueltes ese trinchante ahora mismo, te juro por Sigmar que te mato. Dio un paso al frente, notó que pisaba los cubitos de hueso y bajó la vista al suelo. Aprovechando este descuido, el ser rata de las gafas saltó por encima de la mesa de carnicero con mayor rapidez y agilidad de lo que Rolf podría haberse imaginado. Llevaba una reluciente daga en su garra. Era veloz, inhumanamente veloz, pero Rolf solo tenía que mover un dedo. Apretó el gatillo y el arma escupió una descarga de luz verde antes de que el mecanismo de disparo le reventase en la cara. Rolf gritó y cayó al suelo, con el rostro bañado en un siseante fuego esmeralda que se deslizaba sobre su piel como si fuera líquido. El dolor era insoportable, pero a través de la agonía alcanzó a ver los cubitos de hueso dispersos junto a él. En todos ellos aparecía el mismo símbolo, el resultado más afortunado que cabría esperar en una partida de dados. Pero en su fuero interno, Rolf sabía que no había nada halagüeño en las negras estrellas de 8 puntas que veía en la cara superior de todos los cubos. Sintió que una mano áspera lo sujetaba y le daban la vuelta para ponerlo boca arriba. El sonriente Serrata le miraba con sus amarillos ojos cargados de odio, un odio ampliado, varias magnitudes por las gafas de su montura de latón. Sí, sí, dijo, colocándose el cuchillo en la garganta. Rápido, rápido. Cosa humana no debería estar aquí. Cosa humana no sabe disparar. Gesail lo rompe. Malo, malo. Cosa humana morirá aquí abajo. La criatura lo puso en pie de un tirón. Era asombrosamente fuerte para caminar tan encorvada y lo depositó sobre la mesa de carnicero. No, carne para la horda. No, no, dijo gesticulando con el escalpelo y las pinzas que tenía acopladas a los dedos. Carne de cosa humana para experimentos.